El acta de las sesiones 66 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 67 ordinaria queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de la Está la sesión. cuenta. Reporte. La secretaria de la cuenta, No presidente. tengo cuenta. Reporte sobre defensa nacional del 19 al 26 de septiembre del 2016, elaborado por la Sección de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Informe sobre la tramitación legislativa que ha tenido el proyecto de ley que consagra un nuevo financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, elaborada por la Sección de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y por último, una presentación del capitán de ejército, señor Rafael Harvey Valdés, de fecha 20 de septiembre de 2016, mediante la cual informa sobre actos de corrupción en el ejército que afectó a los soldados con cripto de escasos recursos. En su presentación se acompañan una serie de documentos y sobre lo cual la Secretaría tiene que informar que en una sesión anterior esta comisión acordó solicitarle al señor comandante en jefe del ejército una información al respecto que aún no ha llegado. Y por último, sí. Y por último, señores diputados, una comunicación del diputado señor Germán Becker, jefe de bancada, diputado de Renovación Nacional, en la cual informa que la diputada señorita Paulina Núñez será reemplazada en esta sesión por el diputado Diego Pause. Y la excusa del ministro, firmada por el señor Sebastián Salazar Pizarro, jefe de asesores jurídicos del Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, en la cual, junto con saludar a la comisión, informa que el señor ministro de Defensa no podrá asistir a la sesión a realizarse en el día de hoy, sin perjuicio de lo cual asistirá en su representación la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, señora Paulina Bodano Rojas. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Bueno, yo voy a hacer uso de la palabra de cuenta. Le pediría a la señora subsecretaria ejercer su buen oficio para que el ejército pudiera responder las consultas que esta comisión hizo. Sí. ¿Cuáles son esos? Del oficio que se mandó y que se dio cuenta en... Del capitán Harvey. De veras, pues, lógico. ¿Cuándo se envió el oficio? Hace un par de semanas a lo menos, señor diputado. Entonces que pudiéramos tener respuesta. Y si le parece a la comisión, yo creo que nosotros deberíamos, aprovechando que está la subsecretaria, de pedir, ¿no es cierto?, que nos puedan poner, enviar antecedentes a raíz de la denuncia pública que se hizo en los medios de comunicación de un funcionario del ejército que informó que por una persecución homofóbica se le había iniciado un sumario y se había tomado alguna medida en contra de él. Nosotros hemos escuchado al alto mando del ejército respecto de un criterio que va en la línea distinta a aquel que se hace la denuncia en los medios de comunicación. Entonces, yo no sé si la subsecretaria está en condición de responder hoy día o prefiere recibir, buscar los antecedentes y ponerlo a disposición de la comisión. Presidente, respecto de la petición del oficio, voy a pedir en el ejército que se conteste a la brevedad. Y respecto de lo otro, yo preferiría enviar los antecedentes que hay respecto a la situación que usted señala, porque lo que se nos ha informado a nosotros es que, y tal vez el general Fuenzalía también pueda tener algún antecedente, en relación a que esta persona fue
calificada dentro del proceso normal de calificación y que no habría ninguna discriminación en su contra. No conozco en precisión la denuncia más que por los medios de comunicación, pero yo creo que es mejor que mandemos todos los antecedentes que obran en poder del Ejército en relación a este caso. Lo esperamos. Sí, sin duda. Lo esperamos. Bien. La orden del día era recibir el ministro de Defensa, ya se excusó. Y ofrezco la palabra para iniciar el estudio del proyecto de ley de origen en una moción del diputado señor Núñez Don Daniel. ¿Qué está diciendo? Usted me dice primero orden del día recibir al ministro. No está el ministro. Ah, ok. Entonces, como no está el ministro, a la señora subsecretaria, para que se refiera al anteproyecto que extiende la duración de la carrera militar. Señora subsecretaria, le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de esta comisión y agradecer la oportunidad de poder explicar este anteproyecto que se ha trabajado hace largo tiempo, como recordó el honorable diputado Rincón, hace un tiempo, que en el Ministerio de Defensa se está trabajando. ¿Sí? No, porque lo puso recién. Se está trabajando hace largo tiempo en el tema de alargar la carrera militar. Lo que vamos a presentar, que va a hablar el director de personal, que es el general Fuenzalía, que me acompaña, es un estudio que se ha realizado para prolongar solamente el escalafón de complemento, que es lo que se ha analizado por el momento. Desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas estamos trabajando en un proyecto más amplio, que es el que señaló el diputado Rincón la otra vez, por su intermedio, en relación a ampliar la carrera militar también de los soldados de tropa profesional y que tendría incidencia en todos los escalafones. Pero por el momento lo que se va a exponer es una cosa más restrictiva que dice relación solamente con el escalafón de complemento. Le he pedido al general Fuenzalía que haga una exposición muy breve de lo que se ha trabajado a efectos de ilustrar a la comisión y próximamente, porque estamos trabajando, precisamente mañana tenemos una reunión donde deberíamos definir ya el proyecto que es más ambicioso y también hacer presente que esto aún no ha pasado por Hacienda, por lo tanto es solamente a título informativo porque no, la verdad es que este análisis responde a una necesidad de las instituciones de contar con el personal por más tiempo, pero también tiene incidencia presupuestaria y como todavía no lo ha analizado Hacienda, no pasa de ser un anteproyecto. Así que si con la venia del presidente se pudiera referir al anteproyecto del general Rafael Fuenzalía. Con mucho gusto, señora subsecretaria. Señor general, le ofrezco la palabra. ¿Perdón? Si me permite hacer una petición de 10 segundos. Adelante, señor, señor general. Disculpe, diputado Zafirio. Solo para los efectos de pedir a Secretaría que pueda enviar por correo electrónico los dos primeros documentos que están señalados en la cuenta. Gracias. Así será, señor general. Tiene la palabra. Gracias. Señor presidente, honorables diputados, buenas tardes. En mi condición de director de personal del Ejército, voy a exponer el estudio de promover la prolongación de permanencia en servicio activo del personal de planta institucional. Para eso, yo le voy a dar énfasis a lo que es la línea de carrera que hoy día tiene nuestra institución, entendiendo de que todo lo que sea la modificación a la ley tiene que pasar por un tema tridimensional desde el punto de vista del Ministerio de Defensa. Para eso, más que el objetivo y el temario, les voy a manifestar de que hoy día, con lo que tenemos al frente, esta es la realidad del Ejército en cuanto a la línea de carrera. Hoy día los alumnos de la escuela militar y los alumnos de la escuela suboficial, de ambas escuelas matrices por donde ingresan, están egresando o ingresando a la planta institucional con 23 años de edad mínimo. Es decir, estamos hablando de un alumno ingresa a la escuela militar con 18 años de edad, 4 años de escuela e ingresa el 1 de enero de su egreso, ingreso a la planta institucional con 23 años. Si tomamos en cuenta nosotros la línea de carrera de los oficiales con 38 años de servicio, nos podemos dar cuenta que en los diferentes grados la temporalidad o el tiempo en el grado de alférez al grado de coronel, un coronel puede llegar a tener 61 años de edad. Es decir,
Cuando el año 2000 se cambia la malla curricular de la escuela militar y de la escuela de suboficiales, ambas escuelas matrices, ya inmediatamente el ejército, con una visión de futuro, también pensó en el alargamiento de la carrera. Tomando en cuenta eso, hoy día nos encontramos con que un teniente coronel en su último año ya tiene 47 años de edad y esto le permite estar en el grado de coronel, considerando lo que la ley nos otorga, la posibilidad de los 38 años de servicio, podríamos estar hasta los 61 años de edad sin problema como coronel. Eso cambia en el grado de general porque las opciones que tienen son las tres oportunidades que tiene el coronel para optar al grado general y hasta 61 años de edad en el grado de general. Estamos hablando de las promociones que hoy día se encuentran, porque hoy día tenemos dos generaciones. Tenemos la generación actual, que somos nosotros, y tenemos generaciones que tienen 13 años de servicio en estos momentos, que ya egresaron con este sistema. Es decir, hoy día comparten la institución dos generaciones que egresaron con 23 y otras generaciones como las nuestras que egresamos con 18 años de edad de la escuela militar. Esa es la diferencia. Por ende, el alargamiento de la carrera hoy día en sí existe al cambiar la malla curricular el año 2000. Y lo mismo pasa en la línea de carrera de los suboficiales, que la ley le otorga 35 años de servicio. Es decir, hoy día un suboficial puede llegar a los 50 años de edad y suboficial mayor hasta los 56 años de edad, porque también cambió el modo de ingreso a la institución con cuarto medio rendido. Entonces, desde el año 2000 a la fecha, tenemos generaciones que ya superan la edad que yo tenía cuando egresé como oficial de ejército. Eso es lo que sucede hoy día en el ejército. Si nos vamos a la estructura de la carrera militar, las plantas institucionales son 4, pero hoy día quiero explicar las 3 plantas institucionales que son los oficiales, cuadro permanente y tropa profesional. Si ustedes se dan cuenta, hasta los 20 años de servicio no hay problema. La situación se presenta después de los 20 años de servicio con respecto a la edad que explicaba con anterioridad. Tomando en cuenta eso, los oficiales, jefe, teniente y coronel pueden alcanzar los 38 años de servicio efectivo en la institución después de los 20 años de servicio, es decir, desde teniente coronel a la fecha. En la actualidad, los antecedentes que hay en la institución, hablo por el ejército, que normalmente la gente no se está retirando con 20 años de servicio. La intención de todo quien ingresa a la institución hoy día es continuar la carrera y superar los 20 años de servicio, no retirarse a los 20 años de servicio. Y llegar lo más lejos posible, si puede acceder a los 38 años. Hoy día nos encontramos con coroneles que están con 37 años de servicio en la institución. Es decir, las generaciones que están con 3 años de servicio hoy día, en un futuro próximo, las vamos a tener con un promedio de edad de 58 años de edad. En el caso del cuadro permanente, que es la segunda planta institucional que también está ahí representada, nos encontramos con el personal del cuadro permanente que llega a los 20 años de servicio, en el grado de sargento segundo y sargento primero. Y puede optar hoy día a los 35 años de servicio. También en el anteproyecto, en lo que se está estudiando, también es poder alargar la carrera de los suboficiales y poder optar ellos a los 38 años de servicio. También sería una forma de alargar la carrera. Y hoy día tenemos la otra alternativa, que es la cuarta planta, que le denominamos nosotros, que son los soldados tropa profesional. Una cuarta planta que estamos tratando de que él continúe en la institución con un modelo diferente de 5 años. Es decir, máximo pueden estar 5 años. Pero la idea es que ellos puedan optar también a la planta institucional a través de lo que nosotros denominamos el CEPRASA, el clase de reserva llamado servicio activo. Y una alternativa que prolongue su carrera hasta los 20 años de servicio también, tomando en cuenta el expertise que él ha logrado y en sus competencias como soldado de tropa profesional. Y esa es la otra alternativa. Esta es la estructura de la carrera. En el análisis del alargamiento de la carrera, yo voy a ir inmediatamente a lo que tenemos como antecedente en otros países. A modo de ilustración, está lo que hoy día, cómo se comporta la carrera militar en Brasil, en Estados Unidos y en Perú. Ustedes la pueden ver al frente en estos momentos. Es como un antecedente más. Pero la proposición es la proposición del complemento. Eso es lo que nosotros venimos. Creemos que con el complemento, que es el escalafón que nos otorga la ley al ejército, el complemento nos otorga una cantidad de vacantes en los grados de coronel, teniente coronel, mayores y capitán. Creemos que esta proposición que vamos a hacer de complemento nos permite alargar la carrera. Alargar la carrera sin la necesidad de que este alargamiento de la carrera sea en el grado superior de coronel o suboficial, sino que puede ser un alargamiento de la carrera de un mayor o un capitán que es llamado complemento. El estudio de eventual relación de la extensión del escalafón de complemento con la permanencia en servicio activo considera lo siguiente. Primero,
el decreto Fuerza Ley estipula que comprende el llamado complemento del grado de capitán a coronel y en el caso del cuadro permanente de sargento segundo a suboficial. La permanencia máxima para el personal que es llamado a complemento es de 5 años, con un tope de 30 años de servicio efectivo, es decir, él no puede acceder a los 38 años de servicio. El ascenso eventual es por mérito, siempre que exista la vacante por una sola vez, y promoción respectiva haya ascendido en su totalidad. Es decir, aquí hay una limitante para que él pueda continuar la carrera en la institución, pese a que es una persona que en el caso de él, como recurso, como capital humano, hoy día podría continuar la carrera. Claro. Las condiciones de la norma anterior hacen inviable en la actualidad utilizar el escalafón de complemento como un instrumento eficaz para facilitar la permanencia en servicio activo, hasta el plazo máximo que nos otorga la ley. No solo redome la vacante, sino que haya ascendido toda la promoción. Esa es la verdadera... Sí, pero lo dijo. ¿Qué es lo que, claro, que lo genera la vacante? La ley orgánica constitucional establece que los ascensos se consideran en los respectivos escalafones. El escalafón de complemento existe en la institución. Siguiendo el orden de antigüedad y considerando los requisitos, disposiciones y excepciones que se establecen en la ley y el estatuto correspondiente. Desde esta perspectiva, es viable legalmente restringir el ascenso al grado superior, es decir, no tenemos para qué hablar de un complemento en el grado de coronel, respetando la antigüedad por promociones, siempre que las promociones hayan ascendido todas, lógicamente, al grado que él puede acceder, sin que exista previamente un paso al escalafón de complemento. En la práctica, actualmente existen mecanismos legales que permiten extender la carrera más allá de los 30 años, no recurriendo necesariamente al pase al escalafón de complemento, conforme a las siguientes normas. Los ascensos constituyen solo una expectativa, no es una necesidad. Los tiempos de permanencia por grado corresponden al mínimo estipulado. No es imperativo ascender por tiempo cumplido, es decir, a nosotros nos dicen que en el grado de coronel, a 5 años de coronel uno podría o a 5 años de teniente coronel uno podría ascender a coronel, pero eso es el tiempo mínimo. Si no hay vacante en el grado de coronel, yo puedo exceder ese tiempo mínimo. Y ese es el tema que explicamos en esta presentación. Los ascensos constituyen solo una expectativa, el tiempo de permanencia por grado corresponde al mínimo estipulado, hasta 38 años de servicio para los oficiales y 35 años de servicio para el cuadro permanente. La revisión de políticas institucionales nos permiten hacer un estudio técnico, considerando que nuestro sistema es piramidal. Lo anterior presenta las siguientes ventajas. Esta proposición que viene del complemento, la larga del complemento, nos permite aprovechar el capital humano y su experiencia por más tiempo. Se persiguen remuneraciones en condiciones de activo por más tiempo. Menor gasto previsional, menos tiempo en condición de retiro. Se disminuye la contratación de PAC, lo que denominamos personal a contrata, en el caso del ejército, y los puestos de jefaturas cubiertos por coronel y tenientes coroneles con mayor permanencia y experiencia, es decir, no está el límite de los 30 años de servicio o los 5 años desde el momento que él pasa a complemento en su grado. El actual marco legal permite extender la carrera militar hasta los 38 años de servicio como oficial o 41 computables para el retiro y en el caso del cuadro permanente 35 años de servicio efectivo. La extensión de la permanencia del escalafón de complemento más allá de los 30 años de servicio no es viable sin una modificación al decreto Fuerza Ley número 1, al Estatuto Personal de las Fuerzas Armadas, lo que requeriría un estudio para elaborar una propuesta para su trámite legislativo. Reitero que este es un estudio que hay que realizar. Restringir el ascenso del personal a la oportunidad en que lo haga su promoción solo puede ser factible utilizando el pase al escalafón de complemento, lo que implica que de no darse tal condición, prolongar la carrera hasta los 38 o 35 de servicio efectivo del personal implica asumir que éste necesariamente alcanzaría el grado de coronel o suboficial, y es lo que nosotros precisamente con esta proposición estamos abordando. El prolongar la carrera al máximo permitido por la ley es una decisión institucional que debe ser complementada con la factibilidad de utilizar el escalafón de complemento. La ley nos otorga a nosotros el escalafón para mantener la estructura piramidal propia de la naturaleza jerárquica de la carrera. Reitero que el escalafón de complemento considera vacantes para coroneles, tenientes coroneles, mayores y capitanes. El estudio de las políticas de administración de personal que implementan prolongar el servicio activo debe conjugar, entre otros aspectos, la operatividad de la fuerza, las cuotas fijadas por grado, la ley de planta de las Fuerzas Armadas, las líneas de carrera, el incentivo para evitar el retiro voluntario anticipado,
la adecuación de las políticas de contratación de los personal a contrata a estos nuevos procedimientos y redefiniciones de los tiempos en que los oficiales superiores integrarán la base de selección para ascender a oficiales generales. La proposición nuestra es la siguiente: establecer incentivos para evitar la desvinculación voluntaria anticipada, a objeto de retener las competencias requeridas para las capacidades estratégicas demandarse a la institución, establecer líneas de carrera para oficiales superiores y suboficiales sin especialidad primaria. Estamos hablando normalmente que los oficiales que acceden o pasan a complementos son oficiales sin especialidad primaria, pero sí en el cargo de ellos pueden desempeñar puestos que la institución necesita y alargar la carrera. Efectivamente, Estado Mayor o ingenieros politécnicos, entre las cuales se puede evaluar las áreas de administración del recurso humano, recreacional, bienestar, asistencial, salud y otras no relacionadas con las competencias operativas, que es las que requieren de la especialidad primaria. Reevaluar el tiempo en que el oficial superior integra la base de selección para el ascenso oficial general, estableciendo como línea de tiempo los plazos necesarios para que asegure un mínimo de 5 años en posición del grado, con lo cual se prolonga el tiempo de expectativa para el ascenso y se disminuye los tiempos en que eventualmente el coronel sea sobrepasado. La proposición, en síntesis, es la que tenemos al frente. La modificación que habría que hacer a la ley, la que está marcada con azul, es decir, solamente el párrafo 3, donde dice: la permanencia en el escalafón de complemento tendrá un plazo máximo de 5 años. Sin embargo, los comandantes en jefe de las respectivas instituciones, en casos excepcionales, podrán disponer la prolongación de dicha permanencia, la que en ningún caso será superior a los 30 años de servicio efectivo. Es cambiarla por: la permanencia en el escalafón de complemento se extenderá conforme a las reglas generales establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de la Fuerza Armada y de acuerdo a las necesidades institucionales. Esta es una proposición, pero todavía el estudio hay que acotarlo, porque tenemos que conocer que este es un estudio que es importante que sea tridimensional. Esa es la exposición, señor presidente. Gracias, señor general. Tiene la palabra el diputado Ulloa. Muchas gracias, presidente. Yo primero quiero agradecer la exposición que nos hizo el señor general director del personal del Ejército. Pero debo reconocer que esto es solamente una pequeña modificación a lo que hay. Y claramente no obedece a lo que estamos pensando en el mundo político, así de claro. Así de claro. Yo creo que hay varias cosas que sin duda alguna van a surgir. Por lo pronto, la idea de solo ampliar el escalafón de complemento a mí no sé si va a ser atractivo para la gente. Así de claro. Cuando alguien pasa el escalafón de complemento, todos sabemos lo que significa. En términos prácticos, chao, tú te vas, sigue un poquito en eso. Reconozco que tiene el valor de suplir el personal a contrata. Yo eso lo reconozco con gente que tiene expertise. Pero no sé si es atractivo para el personal. Claramente lo que yo entiendo por un modelo de larga carrera es una revisión mucho más general, en el sentido de que vamos a tener que ampliar las plantas. O sea, si no ampliamos las plantas, ¿de qué estamos hablando? Esa es la verdad. Por eso que yo reconozco que este aporte que nos hace, en este caso, la Dirección del Personal del Ejército, es sobre la base de lo que hay. Pero claramente no obedece a una modificación estructural. Y digo esto ¿por qué? Porque vámonos al tema de los soldados profesionales. O sea, de irnos de 5 a 10 años, por ejemplo, o llegar a 20, no sé si va a ser cómodo para porque el soldado profesional es aquel que ya salió hizo su servicio militar, cumplió con las disposiciones, y ese es un muchacho de 23, 24 años. Y va a tener hasta 20 años más, 44 años, ¿qué hago después? Entonces yo siento de que no estamos respondiendo al requerimiento que efectivamente va a necesitar el ejército. El ejército va a necesitar una planta, ¿no? Donde un grupo de coroneles mayor a lo que tenemos hoy día, no voy a dar los números porque no se puede, pero claramente si tenemos un conjunto de coroneles, bueno, necesitaríamos ampliar esa base de coroneles. No digo ampliar la base de generales, digo ampliar la base de coroneles, hasta coroneles, porque efectivamente no puede romperse la pirámide. Y si yo necesito ampliar esa base de coroneles, va a ser mayor la base de teniente coroneles, mucho más la de mayores, para qué decir la de capitana, la de teniente y de subteniente. Ok. Se trata en síntesis, por lo que yo veo, de una propuesta muy razonable en el marco de lo que hoy día hay.
Pero si vamos a lo que estábamos conversando nosotros, lo que entendemos por alargamiento de la carrera, yo creo que no es esto. Gracias. Diputado Zafirio tiene la palabra. No, presidente, solo para saber si junto con el estudio que se nos ha presentado y sin el ánimo de invadir las facultades de la Comisión de Hacienda, se ha hecho un análisis del impacto financiero que va a tener esto, o que podría eventualmente tener. Fue lo que nos informó al comienzo la subsecretaria general, que esto es, son ideas que se tienen que ir a conversar con Hacienda, entre otros. Eso nomás, diputado Gutiérrez. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación, pero en la línea de lo que ha planteado el diputado Ulloa, nosotros esperábamos una propuesta distinta, con un cambio profundo a la prolongación de la carrera en todos sus niveles, y eso evidentemente significa una discusión de la planta del Ejército y de las demás ramas de las Fuerzas Armadas, porque esto no es solo un tema del Ejército, esto es un tema de la aviación y de la Armada, por lo tanto un tema bastante más amplio. La subsecretaria ha manifestado que esto es parte de lo que han estado discutiendo. A mí me gustaría que nos contara un poquito más de qué es lo que no se ha presentado hoy día y cuáles son los plazos que ustedes tienen para avanzar una propuesta completa, porque esto, ustedes no han dado números, pero yo creo que el efecto que tiene en cantidad de personas involucradas es menor. Es muy marginal para lo que es la votación hoy día del personal, por lo tanto el efecto esperado es casi nulo. Entonces, en ese sentido me gustaría saber, subsecretaria, ¿cómo va el proyecto grueso, el que discute la carrera militar desde su inicio, cuántos años se espera que estén, qué efecto va a tener eso en las futuras pensiones, que sea una carrera atractiva para los jóvenes que se incorporen al mundo militar, y cómo también se va a avanzar en la discusión de la formación profesional, que es un tema que está pendiente? O sea, ¿será necesario que el Ejército forme su propio ingeniero? ¿Podrá haber otra línea de ingreso con la institución de educación superior? Esa es la discusión que a nosotros nos gustaría tener con ustedes lo más pronto posible. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Urrutia. La misma línea de lo planteado por las personas por los diputados que me antecedieron en la palabra, recordar que esta inquietud, la idea de estudiar la prolongación de la carrera del personal de las Fuerzas Armadas nace producto de un análisis de una inquietud por tratar de homologar los sistemas de pensiones. Y todos sabemos que el sistema de capitalización individual que tiene la mayoría de los chilenos es un sistema que funciona al menos con 40 años de capitalización. Si no, no es viable. Ya es cuestión de tirar números y uno se da cuenta. Por lo tanto, yo quisiera primero hacerle dos preguntas. Y algo tiene que ver con lo que planteó el diputado Gutiérrez. ¿Qué porcentaje de los oficiales actualmente y del cuadro permanente están en los escalafones de complemento? Sí, la idea es poder percibir si esto es marginal y cuánto esperan ustedes que integren los escalafones de complemento. Porque si estamos hablando de un 1%, un 2%, un 10%, un 30%, es muy distinto en cada uno de los escalafones. La segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de los oficiales y del cuadro permanente llega a cumplir la totalidad de la vida que ustedes tienen proyectada en las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, ¿cuántos oficiales llegan a cumplir 38 años? Porque todos sabemos que es una carrera piramidal. ¿Y qué porcentaje de los oficiales, de los suboficiales del cuadro permanente llegan a cumplir los 35 años? Yo creo que esas relaciones son importantes. La planteo para hacer un estudio un poco más acabado. Yo entiendo también, señor presidente, por su intermedio, que existió un proyecto que se discutió sobre la prolongación de la carrera militar y entiendo que fue presentado por la Armada hace algunos años atrás. Pero podríamos resucitarlo, pero entiendo que hubo un planteamiento de esa naturaleza. Si no es así, yo creo que yo tengo antecedentes que sí existió, pero a lo mejor no llegó a esta comisión. Sí, a esta comisión no llegó, pero entiendo que existió. Ahora, es bueno tratar de resucitarlo o conseguirlo, si es que existe. Otro tema es que yo creo que habría que pedir a la biblioteca algún estudio comparativo con las situaciones de otros países. Porque
Claro, hay un modelo español que es bastante avanzado, y claro, que da cuenta de que la vida del personal, del recurso humano, es bastante más prolongada de lo que existe en Chile. Nosotros durante muchos años tuvimos la aprehensión que un comandante de unidad no podía tener más de 30, 35 años porque era insostenible que no pudiera compararse con el personal de tropa o el personal más joven para efecto de poder cumplir una misión en forma satisfactoria. Es difícil pensar con un general como existe en la Unión Soviética o un almirante de 70 años. Nadie está pensando en eso, pero al menos que la vida útil promedio se alargue por lo menos a 35 o 40 años, o tenga ese tipo de expectativas para poder pensar siquiera en un sistema diferente o distinto de capitalización individual, que hoy día es imposible pensarlo tal como está estructurada las pirámides de las Fuerzas Armadas. Eso, presidente, yo creo que hay que pedir un estudio de la biblioteca y poder analizarlo con mayor detención con el objeto de poder, y pido el acuerdo para solicitarlo, presidente. Gracias. Vamos a dar la palabra al diputado Rincón, permitir que responda a nuestro invitado y al final tomamos los acuerdos que usted está solicitando, señor diputado. Diputado, señor Rincón. Gracias, presidente. Junto con saludar por su intermedio a la subsecretaria, al general y agradecer la exposición. Yo creo que en general estamos todos contestes que lo que nos interesa es evidentemente una reestructuración global. De hecho, cuando planteé la necesidad de tener esta conversación fue en el marco de ello, y también teniendo presente que de una u otra forma hace ya un tiempo se estaba estudiando, no como proyecto de ley porque significa que a lo menos tenía que estar en las instancias de SECPRES y Hacienda, o al menos una de las dos, pero sí como anteproyecto, es decir, en el nivel ministerial. Como anteproyecto existió una propuesta y con antecedentes financieros de respaldo para lo que era un alargamiento de la carrera militar, entendiendo obviamente la palabra militar en un sentido amplio y no restrictivo, y por lo tanto a toda la fuerza, Marina, Aviación, Ejército, o Ejército, Marina, Aviación. Creo que es clave que el Ejecutivo nos pueda señalar por su intermedio, presidente, si efectivamente está esa voluntad política, si se han considerado esos antecedentes previos que datan fácil de hace más o menos 8, 9 años. Fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que por lo tanto a lo menos debieran ser recogidos, porque uno de los elementos importantes para considerar el alargamiento, y yo lo dije cuando solicité la sesión, era, presidente, que las curvas se invertían, es decir, la alta curva de gasto fiscal del sector pasivo de la defensa, no tengo la cifra exacta, pero supera los $1.000 millones anuales, la subsecretaria debe tener la cifra exacta, ¿ya? Esa curva creciente versus una no tan creciente del sector activo, que obviamente es con todo respeto, el pasivo más importante, y su mantención en consecuencia aún más. Esas curvas cambiaban en función del alargamiento de la carrera militar. No cambiaban inmediatamente, porque estoy recordando los gráficos, pero en un horizonte de más de 10 años, tal vez 15, no tengo la cifra exacta, tal vez 18, se invertían y se producía un cambio sustantivo y sustancial. Y no estoy ahí considerando otros elementos como el que señaló el colega Ulloa, y que la exposición del general también recoge, en este modelo pequeño, por darle algún nombre, de ahorros de acontratas y por lo tanto de otros beneficios económicos que pueden también llevarse a número. Entonces es interesante que independientemente de esta posibilidad, que igual yo valoro, o de la eventual segunda etapa de tropa profesional. Siempre tropa profesional fue programa, ley e implementación total al 100% con 10 años, contrato de 10 años. O sea, así me lo explicó siempre el mundo militar, partiendo de que las distintas fuerzas requieren, con distintos números, porque no es lo mismo la tropa profesional en la aviación, número mucho más acotado que en la marina, que en el ejército, el mayor demandante de tropa profesional. Pero, como dice muy bien el colega Ulloa, siempre fue un programa para ir poniéndolo en acción, una ley y la proyección definitiva a 10 años del contrato original de 5. Eso también
es parte del tema, pero como esta propuesta también puede ser parte de este tema, pero el gran tema es obviamente la reestructuración global y el potenciamiento máximo de las capacidades de un personal que no solo es cada vez más calificado, sino que además tiene los beneficios de la extensión de vida de toda la nación. Porque toda la nación tiene un proceso de extensión de vida y de perspectiva de vida mucho mayor. Y con mayor razón, hombres que además deben incorporar, y mujeres, el aspecto físico y no solo mental como parte de su desarrollo profesional, ¿ya? Entonces, creo que es fundamental eso. Si hubiera alguna consideración de carácter reservado sobre el tema, bueno, la comisión tendrá toda la voluntad de escucharlo con la reserva del caso, ¿ya? Ya en su época hubo algún nivel de reserva sobre el programa de soldados profesionales cuando se esbozaba ese programa. Entonces, si hubiera alguna de esas consideraciones para los efectos de la determinación de la voluntad política o el conocimiento del nivel de desarrollo de algo que tiene una data superior a los 8 años en su desarrollo institucional, teórico, práctico, incluso con datos financieros, creo que es bueno también que eso se pueda explicitar aquí, presidente. Gracias. Señora subsecretaria, tiene usted la palabra, no sé si quiere responder usted o usted le da la posibilidad al señor general. Y segundo, la indicación que hace el diputado Rincón, si usted estima que hay información que prefiere que la comisión la conozca en reserva, podemos pedir, ¿no es cierto?, de esta parte en adelante sesión secreta. No, gracias, presidente. No es necesario pedir sesión secreta. Respecto a lo que se ha planteado, efectivamente esto, como señalé en un inicio, responde a una primera etapa de análisis, lo que es el escalafón de complemento, y a una necesidad ya más inmediata y tal vez un poco más rápida de solución. El proyecto de lo que todos entendemos por alargue de la carrera militar, efectivamente ha estado trabajándose en el Ministerio hace largos años, con un análisis que hemos retomado, y cuando el diputado Rincón pregunta directamente por la voluntad política, debo decir que el ministro es el más interesado desde que llegó en este tema, y así lo ha impulsado a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y a los directores de personal quienes están trabajando. Estamos en una etapa, yo diría ya mañana incluso tenemos una reunión que estaba prevista de antes de esta citación, para definir cuál va a ser el destino de este proyecto, porque cuando el general Salía habla de lo tridimensional, parece que dijo usted, se refiere también a que hay que ver la realidad institucional de las tres ramas. Efectivamente, no es lo mismo el soldado de tropa en una institución que en otra. El impacto que tiene el alargue en las instituciones es distinto, el complemento sirve en el ejército, no en otras instituciones. Entonces, no podemos englobar tan fácilmente esto. Yo entiendo que esto se ha trabajado por largos años y que tal vez deberíamos tener mucho más avanzado el tema, pero esto tiene incidencia en las calificaciones, en el sistema de retiro, en la estructura remuneracional, que también hay que despejarla porque tenemos hoy día un conjunto de asignaciones, gratificaciones que hacen compleja el manejo de estas estructuras. Entonces, nosotros tenemos un planteamiento que quisiéramos definirlo internamente a la brevedad y venir a plantearlo a la comisión, tal como hemos venido hoy día con este primer acápite, entendiendo que es un conjunto, que debiéramos entrar con un proyecto que no solamente modifique el artículo 19 del DFL1, porque en realidad eso no va a ser un gran cambio, sino que la verdad entrar con un proyecto que también tenga el respaldo y la aprobación de Hacienda, como señalaba el diputado Zafirio, porque la verdad es que este alargamiento de la carrera militar responde a una necesidad institucional. Cuando se contrata personal, valga la redundancia, a contrata, es porque se requiere ciertos cargos que no se pueden llenar hoy día con funcionarios. Cuando se habla de los recontratados, lo vimos creo que en esa sesión donde se pidió este tema, también porque hay ciertas expertise que las tienen los militares, los funcionarios, y que una vez retirados hay que recontratarlos para poder cumplirse estas funciones. Entonces, es de máximo interés para el Ministerio
terminar el análisis de estos estudios y tener un proyecto, ojalá, de aquí a fin de año para poder ingresarlo al Congreso. Según yo entiendo, como decía el diputado Urrutia, nunca se ha presentado o ingresado un proyecto de esta magnitud, digamos. No, se analizaron otros aspectos que tenían que ver con temas previsionales, bueno, y que salió la ley 20.487, creo que modificó ciertos aspectos respecto a las pensiones, pero el tema de la carrera militar no se ha presentado nunca al Congreso y es de máximo interés para el Ministerio hacerlo dentro de este año, presidente. ¿El señor general tiene algo más que agregar? Señor presidente, honorable diputado, en realidad para completar la información con respecto al complemento y el porcentaje que significa, la ley de planta a nosotros nos otorga del total un 4% en complemento. Hoy día, efectivamente, en el caso de los oficiales, estamos ocupando un 3%. Y en el caso de los suboficiales, nos otorga la ley de planta, nos está otorgando un 3% y nos estamos ocupando en este momento el complemento. Entendiendo que el complemento también está ocupando a alguien de la planta. Es decir, esto también está de la mano con lo que es el tema recursos. La otra pregunta, ¿qué porcentaje de los oficiales llegan a los 38 años? y de los suboficiales a los 38 años de servicio, básicamente los oficiales generales? Claro. La realidad es que en cuanto a porcentaje, yo creo que esto va variando en el tiempo, tomando en cuenta de que las oportunidades de llegar al grado de general son 3 en el grado de coronel, ya con 5 años de coronel puede. Pero de una promoción aproximado, para tener el antecedente, de una promoción que egresan de la escuela militar de 240, nos llegan más de 35 a la base para ascender a general. Efectivamente. Y esto efectivamente se da de la mano por un tema de las cuotas de retiro. Hay un estudio técnico, la lista anual de retiro, tomando en cuenta que nuestro sistema tiene que ser piramidal, que no podrían llegar a los 240 grados de coronel, sino efectivamente encarece. Bueno, tendríamos que tomar el acuerdo del oficio que pidió el diputado Urrutia para enviar a la biblioteca. ¿Estaríamos de acuerdo? Que nos prepare el estudio. Tenemos que entrar al segundo punto de la tabla y sería importante, sea subsecretario, que ustedes nos pudieran acompañar. No sé si lo tiene considerado, porque es una moción parlamentaria del diputado Daniel Núñez, que modifica el decreto 2222 en manera de extracción de naves hundidas o varadas y de materias nocivas contenidas en ella. Para los efectos de la presentación de proyecto, le ofrezco la palabra al diputado señor Núñez. Presidente, bueno, gracias. Autor de la iniciativa. Sí, la verdad que esto modifica el decreto ley 2222, que es la ley de navegación, y lo que se busca es resolver, es un proyecto bastante acotado, son dos artículos, y lo que se busca es resolver un problema muy concreto que surgió en la región de Coquimbo, en la bahía de Coquimbo, pero que es común a varias de nuestras bahías, ¿ya? Y quiero un poco detallar o contar, porque la verdad que esto surge también de la experiencia práctica, lo conversamos en algún momento con el ministro, así que la subsecretaria tiene noción de lo que estamos conversando. Pero lo que ocurrió en nuestra bahía, lo que ocurre en la bahía de Coquimbo, es que distintas embarcaciones que eran parte de la flota de arrastre pesquera fueron dejadas en la práctica abandonadas, es decir, ¿cómo se dice? Al garete, claro, atornilladas al fondo marino, pero sin ningún tipo de control, y posteriormente en algún minuto estos se liberan. Una de estas embarcaciones varó con restos de petróleo, que es el barco Don Humberto, y otra embarcación que estaba varada, a un momento de un temporal se comenzó a entrar agua, digamos, comenzó en este caso a hundirse, y terminó hundiéndose en el mismo momento que los marinos estaban intentando trasladarla hacia un punto del mar adentro, con riesgo de la vida de las personas que estaban ahí. Por minutos se salvaron porque percibieron que estaba compleja la cosa y salió la lancha de la Armada que estaba operando y se hundió. Entonces, lo que tenemos en la práctica es que es el Estado el que tenía que hacerse cargo de estas embarcaciones. No hay ninguna posibilidad legal de traspasar estos costos al propietario privado de esa embarcación, que además se niega a actuar, y este proyecto de ley lo que busca justamente es que se haga responsable el privado. Quiero comentarles que en el caso del barco Don Humberto,
Mañana en Coquimbo se va a hacer entrega oficial del retiro del petróleo de esta embarcación. Pero ese retiro tuvo que financiarlo el gobierno regional con una inversión de 320 millones de pesos. Con el riesgo de que si no se hacía, contaminaba toda la bahía de Coquimbo, con el impacto en la pesca artesanal, en la gente que vive, trabaja al borde costero y el turismo. Porque en el periodo de verano ya comenzó a fluir en cantidades mucho mayores a lo que había ocurrido anteriormente. Y lo que nos han planteado los expertos, yo no tengo los oficios, pero de la Gobernación Marítima están, es que retirar la embarcación, es decir, este barco que está varado en la bahía, tendría un costo aproximado de 2.000 millones de pesos. Y se supone que eso tendría que hacerlo el Estado de Chile. Entonces, claro, ¿qué hacemos frente a esa situación? ¿Dejamos que permanezca un resto náufrago que es un riesgo, que tiene efectos contaminantes? ¿O hacemos que el Estado asuma, pero en este caso el Estado en la práctica asume una responsabilidad de un privado y no tiene instrumentos legales? Por lo tanto, el proyecto de ley tiene 2 artículos que buscan establecer la responsabilidad que tiene la autoridad marítima para poder traspasar los costos de extracción de una embarcación al privado. Y bueno, evidentemente esto se puede tal vez tocar con una mirada más particular de la Directemar, que es el organismo encargado de este tema. Yo estoy esperando un oficio que me envió la Gobernación Marítima de Coquimbo donde detalla la cantidad de embarcaciones que hay, porque hablamos de los 2 casos emblemáticos, que es Don Humberto y el Juan Blinque, el que se hundió. Pero tenemos más embarcaciones de un tamaño menor que siguen ahí con riesgo de quedar varadas en cualquier momento, y no tengo ninguna duda que esto se repite en varios puertos y bahías del país. Entonces me parece que es una temática significativa y además con un riesgo ambiental, porque muchas de estas embarcaciones las dejan los dueños y no se sabe lo que contienen en su interior. Gracias, presidente. Le voy a dar la palabra a la señora subsecretaria para ver cuál es la opinión del Ejecutivo. Por lo que yo escucho al diputado Núñez, tengo dudas de la admisibilidad del proyecto, porque aquí habría un gasto que tendría que hacer el Ejecutivo. El proyecto establece que el gasto lo realiza el privado, es decir, el dueño de la embarcación. Hoy día, como está la ley, en la práctica lo realiza el gobierno o el Estado de Chile. Lo que nosotros buscamos es que el dueño de una embarcación asuma esa responsabilidad. Por eso sería bueno que pudiera a lo mejor explicitarse un poco más, señor diputado, porque si usted está haciendo la responsabilidad al privado, sería bueno que para los efectos del acta, ¿no es cierto?, y que pudiéramos saber cuál es la sanción si el privado no lo hace. ¿De qué manera se va a percibir al privado para que cumpla con la obligación legal si nosotros la establecemos el día de mañana y se transforma en ley de la República? Porque decir esta es una responsabilidad del privado y el proyecto no establece sanciones coercitivas, va a ser letra muerta. Así que me gustaría que usted pudiera expresarse un poco más para los efectos del conocimiento de todos los parlamentarios y de la opinión pública que está viendo esta sesión, cuál es la intención de los artículos en particular de lo que usted está planteando. Bueno, lo que nosotros consideramos, y eso es que agregándose en el artículo 1 la frase, la autoridad marítima podrá también, a costa del propietario de la embarcación, es decir, la autoridad marítima opera, pero le hace responsable en costo al propietario de la embarcación proceder a la extracción o licitar la extracción de los restos de la nave. A nosotros nos parece que esa redacción es clara y nítida en términos de la responsabilidad del privado. Ahora, yo quiero comentar que en el caso del don Humberto, yo le hice ver al Consejo de Defensa del Estado por qué el Consejo de Defensa del Estado no actuaba y no traspasaba los costos de esto al privado. Y claro, el Consejo de Defensa del Estado dice: tengo una cantidad tan grande de causas, tengo el riesgo de actuar, de litigar, de ganar el juicio y que después no haya patrimonio del privado para poder cobrar, que la verdad es que no me arriesgo a actuar. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica se elude toda responsabilidad. Entonces, yo quiero decir, bueno, hay una segunda redacción, pero bueno, se trata de verlo y sé que complementarlo, y el Ejecutivo lo patrocina, probablemente puedan mejorarse en algunas materias, porque también en un proyecto de este tipo hay temas que son competencia parlamentaria y otros que no. Entonces, nosotros restringimos a la admisibilidad, que lo vimos con la Secretaría, pero evidentemente si se abre la discusión y el Ejecutivo patrocina un proyecto de este tipo, tal vez pueden agregarse, por ejemplo, medidas más claras coercitivas. Hay multas en la ley de navegación en todo caso, pero el punto está en que hasta ahora eso no ha permitido que se actúe porque los montos son bajos o hay restricciones en cómo se aplica, porque hay una cierta zona gris que
es lo que ocurre con una embarcación que no está en la deriva, sino que queda varada, por así decirlo. Y ahí es donde la ley no es clara, no es nítida, y por eso incluimos estos dos artículos. Se introdujeron. Muchas gracias, presidente. Quiero señalar que es preocupación del Ejecutivo la situación de las naves abandonadas y que provocan este tipo de problemas, porque la verdad es que para la Armada y para la Autoridad Marítima es un problema. Quedan a cargo de naves de las cuales hay que preocuparse, que hay que impedir que haya vaciamientos de hidrocarburos, se generan gases, ¿cómo se llama? Sulfídrico y otras cosas que la verdad es que son un problema. Entonces hay una preocupación para el Ejecutivo en relación a esto y valoramos esta moción del diputado que responde realmente a una necesidad. El proyecto en sí, la moción, también nos preocupa en el sentido de cuál sería la forma en que operaría, porque cuando señala que la autoridad marítima, y aquí voy a hablar por la Directemar, que no está presente, pero voy a tratar de representar un poco su posición, es una cosa práctica, a lo que aludía el señor presidente, en el sentido de cómo se haría efectiva la responsabilidad, pero también cómo operaría, por ejemplo, la autoridad marítima dice, podrá también a costa del propietario de la embarcación proceder a la extracción o licitar la extracción de los restos de la nave, pero en la práctica, ¿cómo funcionaría? Hoy día tenemos muchas naves que quedan abandonadas porque el costo de la embarcación es muy bajo. Los aparejos y todas las líneas de pesca se pierden cuando la autoridad marítima requisa la embarcación, queda a disposición de la autoridad marítima y se multa al propietario de la embarcación, que finalmente opta por no pagar la multa y abandonar la nave. Y esa nave abandonada queda en custodia de la Armada hoy día. Y ese es un problema. Entonces nosotros vemos que este proyecto, si bien valoramos que responde a una necesidad, también deja fuera otros casos que nosotros como Ejecutivo hemos estado trabajando en una mesa que lleva un par de meses funcionando con pesca y también con justicia, con el Ministerio de Justicia, para efectos de, pensábamos nosotros presentar un proyecto de ley en este sentido, pero podríamos también trabajar, hemos trabajado en una indicación que se está acordando dentro del Ejecutivo y que podría ingresarse en este proyecto, señor presidente, con miras a ampliar las causales, que no fueran solo en el caso de los hidrocarburos, sino que ampliando las causales de abandono y haciendo más operativa la posibilidad de que en definitiva se enajenen los restos de estas naves y con eso se puedan cubrir los costos y que solucionaría lo que se ha planteado aquí en relación al gasto que involucra una operación de este tipo, al menos parcialmente. Ya, me pidió la palabra el diputado Ulloa, sin perjuicio de que tiene el derecho a hacer uso de ella. Yo lo que quiero proponer al Ejecutivo, si en esa análisis que están haciendo de esta iniciativa se pudiera incorporar el diputado Núñez o alguno de los asesores del diputado Núñez, de suerte tal de que si el camino va a ser una indicación o indicación sustitutiva, pueda llegar acá, ¿no es cierto?, al menos lo más consensuada con el diputado autor de la moción. Tiene la palabra ya, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Yo creo que, por cierto, que es muy importante que el Ejecutivo haga presente lo que estime pertinente, puede ser a través de una indicación o a través de aportes. Pero creo que la clave aquí es la invitación a esta comisión del almirante Schwarzenberg, don Osvaldo Schwarzenberg, que es el director del territorio marítimo. Y básicamente porque, como dice el propio autor de la moción, este es un problema que lo tenemos en todos los puertos presentes. Y el problema básicamente es el costo. Entonces, los costos en todas las bahías donde tenemos este tipo de artefactos navales que están impidiendo el tránsito, que están alterando el ambiente, en fin, existe en todos lados. Este es un tema que también el propio colega Núñez, al igual que yo que integramos pesca, también lo ha planteado, me parece estupendo, lo voy a seguir colaborando en esto, pero creo que es clave contar con la visión del almirante Schwarzenberg,
que es la visión del director del territorio marítimo, por una cuestión muy elemental. Porque aquí no estamos en presencia solo del propietario, sino que aquí el propietario puede ser el armador o puede ser el operador. Y además, presidente, porque este tema está resuelto, ¿no?, en la ley, ¿ya? Pero está resuelto de manera equivocada, está mal resuelto. Y por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es resolver esa cuestión. Me parece un paso tremendo el que está dando el diputado Núñez, pero creo que efectivamente se requiere complementarlo con otras cosas porque, sinceramente, hoy día es precisamente el gran problema es quién paga. Y como lo dijo usted, señor presidente, aquí la propuesta, la autoridad marítima podrá también a costa del propietario y el propietario le va a poder decir, sabe que yo no soy responsable, el responsable es el armador. Y con eso quedamos fuera. O el responsable es el operador y también quedamos fuera. Entonces es muy relevante en esta materia. Yo aquí comparto el planteamiento del colega presidente en el sentido de que hagamos lo más redondo posible el proyecto para que tenga utilidad. Porque lo que yo veo es que lo actualmente existente no tiene utilidad. Y esa fue la razón por cual el diputado Núñez presenta el proyecto, porque lo actualmente existente nos da cuenta de un resultado. Y por lo tanto, si no lo hacemos bien, vamos a tener otro problema. Sí, gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Urrutia. Yo creo que también hay que profundizar y precisar algunas cosas establecidas en el proyecto de ley que ha presentado el diputado, porque si uno lee en detalle el título octavo de la ley 2222, que tiene que ver con el artículo 132 y 135, habla de que la autoridad marítima estará además facultada para proceder a la operación de remoción o vender la nave, aeronave, artefactos, su carga y los restos por medio de propuestas público-privadas. O sea, faculta al Estado para vender la nave. Y es más, el artículo 135 establece que si no se cumple el plazo de un año, la nave se entenderá abandonada y pasará a dominio del Estado. O sea, el propietario, después de un año de abandono, pasa a ser el Estado. Y es el Estado el que tiene que licitar y está facultado para vender, y de ahí me imagino resarcir los gastos que signifique su remoción. Yo creo que el problema está en que la ley es muy genérica para establecer la responsabilidad cuando habla de propietario, armador o operador. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo para precisar de quién es la responsabilidad, si es el propietario, el operador o el armador. Y porque hoy día se pasan la pelota unos a otros. Mientras no se defina eso en la ley, yo creo que el proyecto debería apuntar a eso, a definir quién es el responsable de los restos náufragos y a quién se le va a aplicar la multa, que la multa está establecida, y a quién se le va a dar el plazo perentorio para poder retirar la nave, y el Estado puede después demandar para resarcir los gastos que tenga que hacer cuando tenga que sacar la nave del lugar en que se encuentra abandonado. Gracias, presidente. Diputado Núñez, ¿le parece una consulta? ¿Usted estaría de acuerdo en que antes de seguir avanzando en el proyecto pudieran existir este trabajo, digamos, prelegislativo con el Ejecutivo, con la Directemar, para ver si podemos hacer una cosa que realmente cumpla el objetivo que usted mismo está planteando en la moción? Sí, yo me parece que es un camino viable. Creo que lo que sí es importante es la voluntad política que manifestó acá la subsecretaria, porque yo le quería aclarar al diputado Urrutia que la verdad que este es un tema de larga data. El diputado Ulloa lo sabe, porque la verdad que llevamos, yo me atrevería a decir, casi 2 años con esta situación. Y quiero decirle que claro, pero me refiero de acción pública y en la cual yo me involucré, porque lo que le quiero comentar es que nosotros hicimos el camino que establece la ley. ¿Ya? Lo primero que teníamos esta embarcación con un dueño privado, al cual la autoridad le hizo ver que había un riesgo, que tenía que tomar las medidas de sacar el combustible. El privado incumplió, se le cursaron multas, no pagó las multas. Y por lo tanto nos veíamos indefensos ante un privado que es propietario, que él decía, esto es mío, por lo tanto nadie puede intervenir acá excepto yo, no actuaba, y producto de eso, y de la presión que se generó social y ciudadana, se pasó a la etapa de declarar los restos náufragos. Es decir, porque si no el Estado no podía actuar. Cuando el Estado los va a declarar restos náufragos, el dueño de la embarcación va a la justicia y alega de que esa pretensión era un acto arbitrario que atentaba al derecho de propiedad. La Armada nos dijo, y me acuerdo que estaba incluso en ese momento el jefe del equipo jurídico de la Armada, que tenía mucha experiencia en estos casos, y como habían tantas faltas y omisiones, fueron a la justicia y lo ganaron. Pero hubo que hacer un proceso judicial, lo pelearon en la Corte de Apelaciones,
y se ganó por parte de la Armada, fue declarado restos náufragos. ¿Cuál es el problema? Que la embarcación ya está varada. Al ser declarada restos náufragos, el Estado es el propietario. Pero, perfecto, se hizo lo que establece la ley, se licitó. No habían interesados. ¿Por qué? Porque el único reporte económico que esto genera es la venta del fierro como chatarra. Pero el costo es mayor a la extracción, porque primero había que sacar el petróleo y después sacar la embarcación. Estamos hablando en conjunto de esa operación, por lo menos se hablaba de 2.500 millones de pesos. Y nunca ibas a vender eso con un valor mayor. Por lo tanto, frente a esa situación, claro, el privado de alguna manera dice, tengo una propiedad, pero si la pierde, al final es el Estado el que asume el costo, porque ahora es el Estado el dueño. Y cuando fuimos al camino del Consejo de Defensa, que lo hicimos, nos dice el Consejo de Defensa, miren, en la práctica, este tipo de juicio, no tenemos la certeza de que el esfuerzo nos permita, por la vía del patrimonio que tiene este dueño, resarcirse. Entonces, la verdad que hoy día en la práctica es atractivo porque el privado se desdice, tiene un costo, por así decirlo, pero el costo es mayor si tuviera que extraerlo. Entonces, desde ese punto de vista es que yo creo que efectivamente tenemos acá una situación que necesitamos herramientas en que el Estado tenga más armas para poder hacer responsable a quien es dueño de una embarcación. Guardando la proporción, lo mismo un auto que choca en la carretera. El que choca en la carretera tiene que llevarse a su cargo el dueño de ese vehículo y sacarlo de ahí. Y si no, por así decirlo, lo pierde. Claro, en este caso es más atractivo perderlo que sacarlo, porque claro, son embarcaciones, en este caso una embarcación de un tamaño grande, y por las consecuencias. Quiero decir que esto también ocurrió con una embarcación tipo de estos como, no crucero, pero de embarcación de pasajeros en el sur de Chile, con uno que se hundió ahí en la 11ª región, y también con consecuencias bien complejas desde el punto de vista ambiental. Entonces, a mí me parece que si con el Ejecutivo lo podemos trabajar sería un paso adelante, pero es importante darle cierta urgencia, porque la verdad que en nuestro caso partimos con el tema de Don Humberto, y mientras estamos viendo esto, se hundió uno, que es el One Blin, que está hundido ahí en la bahía de Coquimbo, a una profundidad que no es la ideal, por eso lo intentó remolcar, y lo más probable es que en unos meses más o años más tengamos otros casos, y nuestra capacidad de acción como Estado, insisto, al final el Estado asume los costos, y eso es tremendamente injusto y nocivo para el patrimonio, en este caso fiscal, o sea, son recursos significativos los involucrados. Creo que tiene que haber una cierta rapidez en el análisis prelegislativo. No sé cuánto tiempo necesitarían tomarse los equipos técnicos, no sé, un par de meses, un mes. ¿Les parece? Y después de eso convocamos al director del territorio No, marítimo. pero y va a trabajar ahí obviamente la Directemar también. Yo solicito que se invite aquí al señor diputado, está claro que va a haber un trabajo prelegislativo y cuando llegue el momento de discutir el proyecto, usted lo sabe bastante bien, viene la etapa, ¿no es cierto?, a qué personas vamos a invitar para conocer el proyecto, y ahí vendrá, ¿no es cierto?, el director que usted esté indicando y otras personas que se quieran invitar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo usted que suspendamos la tramitación del proyecto por 30 días? Acuerdo, presidente. Ya. Yo solo quisiera, ya que fui aludido, responderle al diputado Núñez que yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. Lo que creo es que la moción presentada por usted no soluciona el vacío legal que existe. O sea, ninguno de los dos artículos propuestos mejoran lo que hoy día hay, ni se cumpliría con el objetivo que usted persigue. Yo comparto su preocupación, pero yo creo que hay que, tal como lo ha propuesto el presidente, darle varias vueltas más para poder cumplir realmente el objetivo de que los privados se hagan cargo de retirar los desechos, los restos náufragos como realmente debe ser, y no el Estado responder por ello. Ya bueno, para eso van a tener los 30 días hábiles, como decimos, para poder discutir. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.